Pues en las predicaciones, ¿verdad? Hemos estado meditando en Santiago. Santiago es una carta que habla mucho acerca de esa necesidad de llevar una fe, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero esa fe no es una fe muerta, sino que es una fe que da fruto, que da vida, ¿verdad? Como dice Jesús en sus evangelios, da al 110%, al 130%, ¿verdad? Esa es la fe en la cual creemos. Y la semana pasada, mis amados hermanos, estamos viendo acerca de cómo esta fe influye esencialmente en la lengua, ¿verdad? Veíamos las advertencias a los maestros, aquellos que se dedican, bueno, no se dedican, tienen la responsabilidad de enseñar dentro de la iglesia, ¿verdad? Por eso decíamos que debíamos de tener cuidado de tomar ese cargo de ser maestro en la iglesia con ligereza, ¿verdad?, sin pensar en lo demás. La lengua, hermanos, es un instrumento que Dios nos ha dado, que le ha dado al hombre. Y ese instrumento es como un cuchillo, ¿verdad? Nos puede ayudar a cortar muy bien, para hacer un filete, para hacer pescado, o también se puede usar para malos fines, ¿no?, para asesinar a alguien. La lengua, igual que un cuchillo, mis hermanos, es un instrumento que puede ser usado para bendición o para maldiciones. Por eso es tan importante. Santiago ahora nos va a empezar a hablar acerca de esa necesidad de que tengamos un control sobre la lengua. La lengua, hermanos, puede traer bendición o maldición. Vamos a Proverbios 10, versículo 20, hermanos. Proverbios 3, versículo 20. Dice, Proverbios 10, versículo 20, dice la palabra de Dios: plata escogida es la lengua del justo. Todo proverbios, hermanos, bueno, no todos los proverbios, pero muchos proverbios están enfocados acerca de la responsabilidad del justo de darle un buen uso a la lengua. Y aquí vemos, dice, la lengua del justo es como plata, es valiosa, ¿verdad? Vamos a Proverbios 20, versículo 18, una página después. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Ven la importancia, mis hermanos, de la lengua? Dice, en algunos hombres, dice, la lengua es como una espada, ¿verdad?, que hiere, que lastima, que en lugar de traer ayuda, trae perjuicio. Dice, pero la lengua de los sabios, o lo podemos entender como la lengua de los hijos de Dios, dice, es medicina. ¿Por qué? Porque trae reconciliación, porque muestra la bondad de Dios, porque muestra la misericordia, porque trae perdón. ¿Entienden? Es un instrumento muy necesario y nosotros tenemos esa oportunidad o tenemos esa responsabilidad de darle un buen uso a la lengua. Vamos al Salmo 34, versículo 1. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La lengua es dada al hombre, mis hermanos, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hombre con esta lengua? En el mismo capítulo 34, el versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El hombre lo que hace por naturaleza es hablar mal con la lengua, hacer un mal uso de la lengua, usarla para perjudicar, como veíamos en el proverbio, usarla como una espada para hacer daño. Dice, por eso guarda tu palabra de engaño, porque es un instrumento para adorar a Dios, que tristemente el hombre ha usado para maldecir a los demás. Pero hermanos, no hemos ido a nuestro pasaje, ¿verdad? Estamos viendo la importancia de la lengua en el hombre. Por eso vamos a Santiago 3, versículo 3 al 8, hermanos. Ya tienen, vamos a buscar el pasaje, Santiago 3, versículo 3
al 8. Es en lo que vamos a meditar en esta mañana. Santiago 3, versículo 3 al 8. ¿Ya tienen este pasaje, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 3, ustedes el 4 y en el 8 nos unimos. Así dice la palabra de Dios. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también a las aves, aunque tan grandes y llevadas hasta impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde mientras la sierra quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y misericordias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra expuesta. Y te pedimos, Padre, que haga tu obra en cada uno de nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra es fiel y es eficaz, Padre, y sobre todo es viva, Padre. Te pedimos que tú nos hagas ver, Padre, si hemos fallado en este punto, que nos hagas ver la necesidad de tu gracia, Padre, la necesidad de tu restauración y de tu perdón, Padre. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santiago empieza en los primeros versículos a poner algunos ejemplos. Ya hablábamos la semana pasada acerca de que aquella persona que puede domar o controlar su lengua, dice, es capaz de tener dominio propio. Y de hecho pensábamos, ¿verdad?, en algún ejemplo de alguien que tuviera un freno, ¿verdad? Porque eso es lo que significaba la palabra domar o guiar. Era algo como que tuviera un freno para guiarlo a la derecha o a la izquierda. Y el primer ejemplo que pone Santiago es el de un caballo. Dice el versículo 3, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Es interesante, ¿verdad? La palabra obedecer significa persuadir, significa convencer. Es interesante porque lo está usando en un caballo. Dice, miren, si nosotros le ponemos un freno en la lengua al caballo, dice, nosotros vamos a convencer, o se va a convencer el caballo solito de que obedezca al jinete. Es interesante, ¿por qué? Porque es una figura, ¿verdad?, de un caballo que, no sé si ustedes tengan miedo a los caballos, ¿no?, pero es una bestia o es un animal capaz de matar a alguien, ¿verdad? Una patada en las costillas bien dada puede matar a un hombre. Habla de una fuerza tremenda, ¿verdad? A veces se necesitan más de 2 hombres para poder someter a un caballo. Dice, sin embargo, un pequeño freno, dice, puede hacerlo convencer de controlar todo su cuerpo. El hombre con un pequeño freno puede controlar a un caballo a su disposición. Tengo un amigo que los adiestra para bailar, ¿no? Los pone ahí a bailar. Es interesante, ¿no? Un caballo tan majestuoso, tan grande, que mide más de 2 metros, bailando de una manera, pues quizás hasta cómica, ¿verdad? Solo por un pequeño freno. Dice, nosotros, está diciendo Santiago, nosotros como humanos buscamos tener el control de este animal. Dice, pues cuánto más, hermanos, necesitamos tener control de nuestra propia lengua. Es lo que son los ejemplos que está poniendo Santiago. El jinete puede controlar un gran caballo, pero también debe de ver la importancia de controlar a su propio cuerpo, y en especial su propia lengua. Dice el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y empieza a usar ejemplos, ¿verdad?, comunes. Tristemente nosotros no tenemos, bueno, en lo personal yo no tengo tanta experiencia navegando en un barco, pero viendo esos videos, ¿verdad?, de grandes tormentas en el mar, que ya son naves, ¿verdad?, actuales, que son grandes, que pueden cruzar todos los océanos, dice, pues aún así nos da miedo.
es interesante. En este tiempo obviamente no había barcos tan grandes como los hay ahora. Sin embargo, eran barcos grandes. Lo que está queriendo Santiago reflejar es ese tamaño, ¿verdad? Un barco grande que es capaz de pescar por días, por semanas y regresarlo a la costa, dice, simplemente es manejado por un pequeño timón. Es increíble, dice, es atacado por los vientos, ¿verdad? Estos vientos hasta ahora siguen siendo peligrosos. Los vientos en el mar pueden destruir o hundir barcos, pues mucho más en estos tiempos. Pero es increíble, dice, si un buen capitán está al mando, dice, puede gobernarlo por donde él quiera. A pesar de que nuestros cuerpos, mis amados hermanos, sean tentados a usar mal la lengua, es capaz para un hijo de Dios controlarla, ¿verdad? Dice, si estos hombres pueden gobernar o pueden dirigir a su gusto estos barcos, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo en nuestra lengua? Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, miren esos ejemplos, ya vimos el de un caballo, ya vimos el de una nave. Dice, pues cuánto más nuestra lengua. Dice, es un pequeño miembro. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que es capaz de llevar el control de todo el cuerpo. Esta lengua es capaz de controlar todo lo que decimos, todo lo que expresamos, todo lo que queremos compartir, ¿verdad? Por eso Jesús dice, de la llenura de nuestro corazón, habla la boca. Lo que nosotros decimos es lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Y es interesante, este pequeño miembro dice, es tan chiquito, una lengua es tan chiquito, dice, habla de grandes, se jacta de grandes cosas. ¿Qué significa eso, hermanos? Pues significa simplemente que es alardear, ¿verdad? Decir, pues yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, es nuestra lengua la que se jacta de todo lo que hacemos. Y hay personas que hasta le echan más de su cosecha, ¿verdad? Dice, no sé, corría un perro, ¿no? Pero lo que pasa es que vio un perro, lo atacó, le aventó una piedra y huyó, ¿no? Pero cuando lo cuenta su esposa dice, no, me encontré a un león y solo con mi dedo lo corrí, ¿no? Y cuando lo vuelve a contar ya dice, no, ya no era un león, ya era un dragón y un león y un tigre. Y yo solito, ¿verdad? Nada. Lo que habla, Santiago dice, miren, nuestra lengua es tan peligrosa, dice que alardea de más, que habla de más, que no la podemos controlar y se va más allá. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No sé si han visto, hermanos, esos videos en los cuales en tiempos de sequía en California, ¿verdad? Se prenden los bosques en gran magnitud. O sea, envían helicópteros y aviones y pipas de agua tratando de apagar los fuegos, pero en un punto ya es imposible. Y adivinen por qué, cuál es la razón principal por la que empiezan esos fuegos. Por una pequeña chispa. Alguien que hizo una fogata, se le olvidó apagarla, y esa pequeña chispa ha incendiado un gran fuego. Lo que Santiago nos está haciendo pensar hoy es, vean lo peligroso que es nuestra lengua. Algo tan pequeño, un instrumento que nos es dado por Dios, es capaz de usarse para malos fines, para un fin equivocado. Así, hermanos, ¿verdad? Nosotros sabemos, experiencia propia, que la lengua es muy peligrosa. Un pequeño chisme de repente se puede convertir en un gran incendio, ¿verdad? Y depende del cristiano apagar ese chisme o no, o ser parte de ese chisme. A veces, hermanos, nos hemos enfocado en la convención, en las pláticas de la convención, tuvimos unos temas muy interesantes que hablaban acerca de cómo la iglesia debe de ser una iglesia contracultural a la cultura del mundo, ¿verdad? En estos tiempos, hermanos, donde hay grandes rebeliones de pecado, donde el pecado es exaltado en las personas que no conocen a Dios, la iglesia debe de ser el baluarte de la verdad, aquel que guarda y enseña esa verdad. Y entonces en las pláticas, hermanos, un hermano se levanta y dice, ¿qué vamos a hacer cuando a mi iglesia, hermano, qué tengo que hacer cuando a mi iglesia venga alguien que sea, que quisiera casar, ¿verdad? Que se quisiera casar con el mismo sexo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Y esa pregunta, muchas veces, a ese pecado, muchas veces le tenemos
miedo, ¿verdad? Dicen, no, pues que no entre, ¿no? Y algunos pastores decían, no, pues que no entre. Pero nosotros, hermanos, hemos pensado que los pecados grandes deben de ser atacados. Pero los pecados pequeños, hermanos, esos pues ni modo, ya están en la iglesia. ¿A qué me refiero? A veces volteamos a ver más esos pecados que aún no entran en la iglesia, que a ver nuestros propios pecados que están en nuestra iglesia. El pastor que compartía la exposición decía, es más importante, hermanos, que nosotros como iglesia trabajemos en nuestros propios pecados. ¿Qué es más escandaloso, hermanos? ¿Alguien que ha caído en un adulterio o un hermano que es chismoso? ¿Cuál a Dios les va a traer más castigo? ¿A cuál de los dos ustedes creen, hermanos? Pues a los dos, ¿verdad? Y si sabemos la respuesta, hermanos, ¿por qué no nos examinamos a nosotros mismos? La lengua, hermana, tristemente los hemos usado como una arma de doble filo. La hemos usado como una espada para herir a otros. Nuestras palabras hieren a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero no hacemos nada porque estamos enfocados en otras cosas. Hermanos, hoy lo que nos dice Dios a través de su palabra es, también es importante la lengua, también es importante cómo nosotros hablamos, también es importante cómo nosotros nos dirigimos, y esto muestra un dominio en la lengua, hermanos, demuestra que somos hijos de Dios. Vamos a ver un poco de Santiago empieza a hablar ahora acerca de un poco de qué es la lengua. Dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice Santiago, la lengua es un fuego. Constantemente en la palabra de Dios, fuego habla acerca de juicio o habla acerca de maldad. Entonces, hermanos, no sé si ustedes han escuchado esa frase de báñanos con tu fuego, ¿verdad? A veces cantan algunas personas diciendo báñanos con tu fuego, pero pues a la luz de la Biblia eso significaría que es como pedir el juicio de Dios. Entonces, por eso la lengua está escrita como un fuego. En ese sentido, en el que hablábamos que es como un gran bosque que incendia, ¿verdad? Es un pequeño fuego que incendia todo un bosque. Dice Santiago, la lengua es igual, es un fuego. Habla en un sentido de metáfora, pero también habla de un sentido en el cual la lengua tiene un poder destructivo para todos. Dice, es un mundo de maldad. ¿A qué se refiere un mundo de maldad? El mundo, la palabra original es cosmos, que habla acerca del mundo como lo conocemos, ¿no? Y podría significar que es una hipérbole, ¿verdad? Como está llena de maldad. Pero también puede hablar de un sistema que busca la impiedad, la iniquidad. La lengua por sí misma busca decir maldad. Y eso, hermanos, lo vemos. Dice la siguiente figura. Está entre los miembros del cuerpo y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es una palabra que no entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa una rueda de la creación? Pues Santiago está usando una metáfora en sus días que para nuestros días puede significar acerca del ciclo de la vida, ¿verdad? Una vez que nacemos hay todo un ciclo hasta que morimos. Por eso es el círculo de la creación. En pocas palabras, la lengua, hermanos, desde que nacemos hasta que morimos, trae maldad por sí misma. Es increíble porque vemos a niños pequeños mintiendo. Apenas saben hablar, pero ya empiezan a mentir. Y también vemos a señores ya muy grandes, ¿verdad? Que deberían ser caracterizados por sabiduría, también usando su lengua de una mala manera, maldiciendo, mintiendo, engañando, hiriendo, chismeando, ¿verdad? En todo el proceso del hombre hay mentira. Vamos a Mateo 18, versículo 8. Mateo 18, versículo 8. Santiago está hablando de un énfasis, ¿verdad? Va a seguir explicando que la lengua tiene un poder de maldad y tiene un poder para
destruir. Sin embargo, también nos hace ver la necesidad de controlarlo. Dice Mateo 18:8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que tener 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Son unas palabras muy interesantes de Jesús. No está hablando literalmente de que nos cortemos los brazos y las piernas, y tampoco más adelante dirá que los ojos, ¿verdad? Sino habla acerca de que nuestra necesidad de dejar de pecar. En ese sentido, podríamos aplicar esta palabra para la lengua. Si tu lengua te es ocasión para caer, córtate. No significa que vayamos y nos cortemos literalmente, sino que hagamos algo al respecto. Hermanos, tristemente, eso lo pasamos por alto, ¿no? O sea, puede haber un hermano en la iglesia que mienta, ¿no? Que sea un mitómano, pero no pasa nada porque es un hermano de la iglesia. O un hermano, hermanos, que riegue los chismes de los demás. Recuerdo que con mi abuelita llegó un pastor a su iglesia. Era una iglesia pequeña y contrataron a un pastor porque pues, se había quedado sin pastor. Y después de unos meses se empieza a haber problemas en la iglesia. Las familias se empiezan a pelear entre las familias. Y los chismes se empiezan a correr entre los chismes, ¿no? Una familia se empieza a pelear con la otra y deja de venir. Y otra familia empieza a pelear con otra familia de la iglesia y dejan de venir los dos. Y entonces los diáconos se reúnen y dicen, ¿qué está pasando? Pues vamos a hablar con el pastor, ¿no? Y el pastor dijo, no, pues qué raro, porque al parecer todo iba muy bien, las prédicas muy buenas, estamos hablando en Santiago, todo muy bien, ¿no? Qué raro que hay problemas. Y dijeron los diáconos, bueno, pues vamos a hablar con las familias. Pero pues esta vez el pastor se tuvo que salir, ¿no? No pudo ir a las visitas y fueron solo los diáconos. Y cuando empiezan a hablar con las familias se dan cuenta de un problema, que hay chisme en la iglesia. Un chisme tan grande, hermanos, que ha dividido a la iglesia y se ha debilitado mucho. Y cuando empiezan a entrevistar a más familias, los diáconos se dan cuenta que hay una persona, hermanos, que es el chismoso. Ya lo detectaron. Adivinen quién fue. Era una persona que iba a comer a la casa de todos. Después de un tiempo se dieron cuenta que era el pastor. El pastor es el chismoso, ¿no? Y entonces, pues, lo tuvieron que correr, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, yo no soy chismoso con toda mi gente, ¿verdad? Por eso no ha habido peleas todavía de la iglesia, ¿verdad? Pero vean la magnitud de la lengua. Trajo división en una iglesia tan grande. Y muchas familias se fueron a causa de la lengua de uno. ¿Por qué? Porque le decía, no, el hermano de allá dijo que usted esto, hermano. Y después, no, hermano, el hermano de allá dijo que esto. Varias cosas. ¿Cómo una lengua tan pequeña puede traer perdición para otras personas? ¿Cómo la lengua puede ser piedra de tropiezo para otros, pero también para uno mismo? Por eso dice Jesús, si es ocasión para caer, mejor córtatela. Mejor que el hermano deje de hablar, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Si nosotros, hermanos, tenemos un problema con nuestra lengua, es mejor que la empezamos a atender. Vamos al Salmo 15, versículo 2 al 3. Salmo 15, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, dice, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es muy importante. Está aquí, el salmista está hablando de un hijo de Dios. ¿Por qué se caracteriza el hijo de Dios? Dice, porque habla verdad desde su corazón. ¿Qué significa? Que todo lo que dice es cierto. La mentira, hermanos, es un pecado. Y como todos los demás pecados, hay que dejarlo atrás. A veces hablamos, ¿verdad?, de aquellos hermanos. Hay un pasaje que me gusta mucho, que siempre es sorprendente, siempre es muy desafiante para mi vida leerlo, que Pablo dice, aquel hermano que robe, no robe más, sino trabaje para que tenga que compartir con los demás. Pueden decir, bueno, entonces el pastor es ladrón o qué. No, hermanos. Es tan desafiante porque dice, si tú tienes un trabajo que te da de Dios, es para que tú tengas que compartir con el que padece necesidad.
Si Dios te permite tener un trabajo, es para que puedas compartir, es para que tengas que compartir con los demás. Entonces, en ese sentido, al igual que todos los demás hermanos, todos los demás pecados, podemos aplicarlo a ese versículo y decir: aquel hermano que es chismoso, deje de mentir, para que hable la verdad a los que padecen necesidad, para que le compartan el evangelio al que necesita escucharlo, para que sus palabras sean como medicina a aquellas personas que lo necesitan, así como todos los demás pecados, hermanos. Nosotros necesitamos ser cambiados. Somos los hijos de Dios, son caracterizados por esto, por hablar verdad en su corazón. Dice el versículo 3: el que no calumnia con su lengua. El Hijo de Dios es caracterizado por no calumniar. ¿Qué significa calumniar? Pues decir mentiras de otro, ¿verdad? Decirle esa persona es esto y esto y esto y esto a otra persona, a alguien que no es la persona de la cual está hablando. Eso es caracterizado el Hijo de Dios. Ni hace mal a su prójimo, ¿verdad? El Hijo de Dios está caracterizado por buscar, por amar a su prójimo, por darle el bien. Dice: y ni admite reproche alguno contra su vecino. Ven la importancia, mis amados hermanos, de la lengua. Debemos de hablar de verdad. Después, en Santiago iremos viendo que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es muy importante, hermanos, que tengamos control sobre nuestra lengua. Por último, hermanos, el versículo 7. Santiago 3, versículo 7. Dice: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Ahorita Santiago nos va a empezar a hablar acerca de la dificultad de controlar la lengua. Y esto, hermanos, lo podemos ver a simple vista, ¿verdad? No sé si ustedes, tristemente a los más pequeños ya no les tocó ver a los circos con animales, ¿verdad? Pero veíamos cómo los hombres dominaban tigres, cómo dominaban leones, hacían show con los leones pasando en un aro de fuego, ¿verdad? Es increíble. Un león, el rey de la selva, con tanto poder, que con un con un zarpazo es capaz de asesinar a un hombre, siendo controlado simplemente con un látigo, ¿verdad? Es muy increíble. Algunos usaban la electricidad, pero no vamos a hablar de nosotros. Pero es muy interesante, domando al rey de la selva. Y no solo eso, ¿verdad? Yo ya le enseñé a mi perro a dar la patita, a sentarse, a echarse. Un animal que si te ataca sí te puede hacer algún daño, ¿verdad? Es increíble cómo el hombre ha podido dominar a tantas especies. Vemos a elefantes parándose sobre un balón, ¿verdad? En las caricaturas, obviamente, no me tocó verlo. Pero vemos un animal tan fuerte, capaz de arrancar todo a todas las personas que lo intenten detener, siendo domado por unos cuantos hombres. Dice: pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Han dominado serpientes. Hay una película donde dominan ratones, ¿verdad? Para hacer un show. Pulgas, todo. A los hombres se han ingeniado. Es que yo veía caricaturas de niños, hermanos. Pero han dominado todos los animales. Pero les falta uno. Les falta un animal por dominar. Y dice el versículo 8: pero ningún hombre puede dominar su lengua. Ningún hombre puede dominar su lengua. Esta palabra habla de continuidad. Ningún hombre. En algún punto hay personas que sí pueden detener su lengua, no decir algún comentario que está mal. Pero este versículo habla acerca de una continuidad. Durante toda su vida, ningún hombre va a poder contener su lengua. Es imposible para el hombre que pueda contener su propia lengua. Dice: ¿por qué? Porque la lengua tiene dos cosas. En primer lugar, es un mal no refrenado, que es incontrolable, que es imparable. Entonces, la lengua es un mal que trae destrucción continua e incontrolable. ¿Qué significa eso? Que la lengua, el mal que trae la lengua se extiende. ¿Qué pasa si yo empiezo a hablar mal de un hermano?
con el hermano que nos toque comer hoy, ¿verdad? Si nos invita, obviamente, si no, no hay problema, ¿no? Pero le digo, no, hermano, fíjese que escuché este chisme bien bueno. Y se empieza a extender. Este va con otra familia, y con otra familia, y con otra familia, y con otra familia. Y empezamos a llegar a ese punto en el cual la lengua ha controlado todo. La destrucción se ha extendido hacia todos lados. Por eso, mis amados hermanos, es tan necesario que nosotros tengamos un control sobre la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, controlado. En segundo lugar, está lleno de veneno mortal. Vamos a Romanos 3, versículo 13. Romanos 3, versículo 13 y 14. Aquí Pablo está hablando de la maldad del hombre, ¿verdad? Y cita este salmo. Bueno, de hecho cita a varios salmos. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿De quién está hablando Pablo? Pues en algún punto estuvo hablando del pastor, y en algún punto estuvo hablando de usted, hermano, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Es muy importante, antes de conocer a Cristo, Pablo está hablando de ellos. No podemos, hermanos, permitir que esto siga prevaleciendo en nuestra iglesia. Que la iglesia, en lugar de ser caracterizada por amor o paciencia o bondad, sea caracterizada por el engaño. Sea caracterizada porque cada vez que hablan, sueltan veneno, ¿verdad? Nosotros conocemos bien esa figura, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues esta persona es como una víbora, ¿verdad? Porque habla y despide veneno. Nosotros, hermanos, tristemente todo hombre que no conoce a Cristo es así. Su boca es un sepulcro abierto. ¿Qué significa eso? Que es muerte, que trae muerte. Pero trae muerte a él principalmente, pero también trae muerte a otras personas. Es necesario, hermanos, no debemos de quedarnos simplemente con el primer versículo, con la primera parte del versículo, diciendo, nadie puede tomar la lengua, ningún hombre puede tomar la lengua. Porque tristemente vamos a caer en el caso de decir, bueno, pues es que es normal, porque nadie la puede dominar. Nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Vamos a Lucas 18, versículo 27. Lucas 18, versículo 17. Como si vemos el versículo 26, podemos entender un poco más el contexto del versículo 25. Dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si nadie puede controlar la lengua, ¿quién puede ser salvo? Si ningún hombre es capaz de controlar su lengua toda la vida, ¿quién puede ser salvo? Dice el versículo 27, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que ninguna persona en el mundo, por sus propias fuerzas, puede controlar su lengua. Pero aquel que ha venido a Cristo y que Él es limpiado por Cristo, es capaz de controlar su lengua. Así como no puede haber un pastor chismoso, no puede haber ningún cristiano mentiroso que no pueda controlar su lengua. Hermanos, debemos ser cuidadosos de nuestra vida, de lo que decimos, ¿verdad? De lo que decimos a todos, a nuestra esposa, aún incluso estando enfadados, debemos de controlar nuestra lengua. No por nosotros, no porque nosotros podamos, sino por la gracia que ha derramado Cristo en nosotros. Cuando alguien hable mal de nosotros, debemos de soportarlo con mansedumbre, porque es lo que hemos aprendido de Cristo. Y cuando llega a nosotros un chisme, hermanos, en la iglesia no puede haber chismes. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dicho, si alguien ha pecado, ve y háblalo con él. No lo hables con el vecino, háblalo con él. No significa, hermanos, que el que no haya chisme en la iglesia no significa que vamos a cubrir a todos, ¿verdad?
Que no, yo ya sé que este hermano está en adulterio, pero no voy a decir nada porque el chisme está mal. No, cuando nosotros nos enteremos de algún pecado de un hermano, ¿qué hay que hacer? Ir a hablar con el hermano. Por eso no va a haber chisme en la iglesia. Si yo encuentro a mi hermana Cintia, ¿no?, pecando, voy a hablar con ella. No voy a hablar con mi hermano Saúl. Voy a hablar con mi hermana Cintia, que es la del pecado. Por eso no puede haber chisme en la iglesia. Y mucho menos mentira, y mucho menos engaño, y mucho menos, mis amados hermanos, maldiciones dentro de la iglesia. Lo que hoy, hermanos, nuestro Dios nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, es que nos debemos de fijar en toda la palabra de Dios y que nos purifiquemos a través de su palabra y que seamos agradables delante de Él, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y misericordias que son tantas. Te agradecemos los cuidados que has tenido con nosotros. Y en esta tarde, Padre, que tú has hablado a nuestros corazones, permítenos ver lo peligroso que es la lengua, Padre, nuestra propia lengua. Y te suplicamos, amado Padre, que tú derramas tu gracia en cada uno de nosotros, que nos limpies cada día más, Padre, y que nuestra lengua, que quizá en un tiempo fue usado para maldiciones, Padre, hoy, Padre, tú la uses como un instrumento tuyo para comunicar tu evangelio. Que tú la uses como una medicina a los demás hermanos, a las demás personas. Padre, te suplicamos que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Que podamos reflejar tu amor y bondad a través de lo que hacemos y también a través de lo que decimos. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.